Hola, a continuación vamos a hablar del proceso de deliberación que se produce en el Tribunal del Jurado, ¿vale? Ya sabemos que es una de las modalidades a la hora de impartir justicia, tener un tribunal compuesto por individuos expertos en la materia, que serían los jueces, y otra posibilidad que es la de un tribunal de legos, es decir, individuos que no tienen por qué tener conocimientos a la hora de impartir justicia, que por un determinado proceso de azar, por sorteo, son elegidos para formar parte de un tribunal de jurado que al final tendrá que tomar una decisión acerca de un hecho que se está enjuiciando. Vamos a ver cómo se produce ese proceso de deliberación. Bueno, arranca una vez se da por terminada la vista oral, es decir, cuando ya han sido contrastados todos aquellos elementos que las partes han considerado conveniente mostrar para precisamente su contraste en el juicio oral. Pues una vez que todas esas pruebas, testimonios, peritajes, etcétera, etcétera, han sido contrastados, se da por terminada la vista oral y el Tribunal del Jurado se retira a un lugar, que ya veremos ahora ciertas condiciones, donde va a comenzar un proceso de deliberación acerca de todo lo que han estado presenciando en la vista oral, ¿vale? La sala donde se retiran es una sala que tiene que estar aislada e incomunicada, de tal manera que el proceso de deliberación no sufra ningún tipo de contaminación externa, y este matiz de externo es relevante en nuestra asignatura, porque ya veremos que pueden darse contaminaciones internas, en el sentido de que eso no deja de ser un proceso que se da entre individuos, con lo que las influencias de unos y otros y el propio proceso entre ellos sí que puede llevar a una, digamos, entrecomillada, contaminación interna. Pero bueno, de eso hablaremos a continuación. ¿Cuáles son los primeros pasos? Pues el primer paso, una vez que están los miembros del jurado aislados e incomunicados, es que elijan a un portavoz. Que será el que más o menos haga un poco de guía. Una vez que ya está nombrado, pasarán a deliberar sobre lo que han presenciado en el juicio oral, teniendo en cuenta que tienen que deliberar sobre todos, absolutamente todos los extremos que se han expuesto en el juicio oral. No pueden deliberar sobre unos y sobre otros no. O sea, tendrán que dar explicación de todos los extremos que se han visto en el juicio oral. ¿De acuerdo? Es un detalle importante. Las deliberaciones son secretas, de cara al exterior, evidentemente, y ninguno de los miembros puede comunicar absolutamente nada de esas deliberaciones al exterior, ni siquiera una vez hayan acabado, ¿de acuerdo? Son secretas totalmente. Durante esa deliberación puede que les hayan surgido dudas, lo que les están facultados para solicitar que se hagan nuevas actuaciones que ellos estimen convenientes para explicar todos los extremos de los que han tenido conocimiento, y que deberán solicitar al presidente del tribunal, que siempre será un juez, ¿de acuerdo? Aunque no esté presente con ellos durante las deliberaciones. Cuando hablaba de esa contaminación interna, me refería precisamente a esos procesos psicológicos individuales y grupales que se dan dentro de esa situación de deliberación entre individuos, teniendo en cuenta además que van a deliberar sobre unos hechos relevantes y que pueden tener consecuencias, que van a tener consecuencias importantes para las personas afectadas, con lo cual esos procesos psicológicos pueden afectar a ese proceso de deliberación. Una vez que han deliberado sobre todos los extremos, deberán votar. Las votaciones son nominales, es decir, se identifica con su nombre y apellidos a la persona que va a votar, votará en voz alta
para que quede constancia de que todos escuchan el voto, y además, por establecer un orden, se hará en orden alfabético, ¿de acuerdo? Salvo el portavoz, que ya que es portavoz, será el último en votar. Es importante esto, ningún miembro del jurado puede abstenerse de votar, ¿de acuerdo? Fijaros que esto es algo que se exige a los miembros del tribunal y que incluso los jueces no tienen esta obligación. En un momento dado podrían inhibirse, ¿de acuerdo? Sin embargo, los miembros del jurado obligados están a votar, no vale en ellos la abstención, o están de acuerdo o están en desacuerdo. Primero se votan los hechos, párrafo a párrafo, y una vez que todos los hechos han sido votados, se votará la culpabilidad o no del individuo enjuiciado. ¿Qué efectos tiene la votación? Pues contrariamente a cierta creencia que puede existir, no es necesario que el voto sea unánime. Es suficiente con que sea por mayoría, ¿de acuerdo? O sea, es por mayoría, no es necesario que sea unánime. Si la mayoría es obtenida, se elabora un acta, se entrega al presidente del tribunal y el tribunal se disolvería. Pero el presidente del tribunal, que como ya hemos dicho es un juez, valorará, supervisará ese acta, y en el caso de que detecte que no se han pronunciado sobre alguno de los hechos, devolverá el acta, se verán obligados nuevamente a deliberar sobre esos hechos y recomenzaría el proceso. O que no hayan decidido sobre la culpabilidad. O si no se ha logrado la mayoría en alguno de los puntos. Os dije antes que todos los extremos que se enjuician deben ser explicados. Es decir, todo debe ser deliberado y todo debe ser votado. No se pueden eludir determinados extremos. Bueno, pues eso lo valorará en el acta el presidente del tribunal, y si ve que falta algo, lo devolverá. O si los pronunciamientos, es decir, las explicaciones que dan los miembros del jurado, si son contradictorias o contrarias a la lógica, ¿no? En ese caso, el presidente del tribunal está facultado para rehacer el proceso, que nuevamente vuelvan a comenzar las deliberaciones y solventen los defectos encontrados. Uno de los sesgos que más fácil se suelen dar en los jurados es el llamado modelo del relato, según el cual cada uno de los miembros del jurado, como prácticamente todos en estas circunstancias, según vamos conociendo los hechos que se están enjuiciando, vamos elaborando un relato en nuestra mente en el que vamos encajando las piezas que vamos obteniendo. Y eso en principio no estaría mal, salvo que tiene el sesgo de que cuando el individuo consigue que su relato sea coherente, prestará más atención a aquellos efectos que encajen con su relato y perderá atención, no le prestará la misma atención a aquellos elementos que no encajen con su relato, con lo cual puede que no haya una valoración correcta de las pruebas, ¿vale? Entonces, no deja de ser un problema, un sesgo que se da en los tribunales del jurado, ¿de acuerdo?